Bienvenidos nuevamente, hermano, al programa Espigando de Iglesia Nuevo Día en Moreno Valley, California. Estamos viendo el tabernáculo de Moisés y queremos continuar, y en esta ocasión veremos las partes que componían todo lo que era el atrio en lo que era el tabernáculo de Moisés. Lo que hemos estado diciendo es que al ver todas las figuras que hay allí, los números que aparecen ahí, cada detalle que el Señor dejó ahí en el tabernáculo de Moisés, es una enseñanza muy importante y preciosa para nosotros como cristianos, como creyentes, ya que ese tabernáculo era diseñado para hacer la morada del Señor, hecho de acuerdo a un verdadero tabernáculo que está en el cielo. Entonces lo que va a darnos es detalles de cómo es la morada de Dios, qué cosas necesita incluirse en la morada de Dios. Si nosotros vamos a hacer su morada eternamente, esos detalles en lo espiritual tienen que formarse en nuestras vidas. Entonces el atrio se componía principalmente, en general, de tres cosas: lo que eran las cortinas que lo rodeaban todo alrededor, y luego las columnas, que eran las que sostenían todas esas cortinas, y las estacas y las cuerdas para sostener esas columnas y mantener toda la estructura en pie. Entonces, las cortinas, queremos comenzar con ello. Si usted tiene su Biblia ahí, puede abrirla conmigo y vamos a Éxodo capítulo 27. Y en el verso 9 dice lo siguiente: Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Hay más detalles de los demás lados, etcétera, pero leo solo este verso para entender que las cortinas eran hechas de lino torcido, dice aquí. Ese lino, en la palabra de Dios, el lino representa la justicia. La justicia de Dios en nosotros es el lino. Venimos al Señor llenos de pecado, pero al venir a Cristo Jesús, Él nos cubre con su justicia. Eso es el lino de lo que está hablando el tabernáculo aquí, el atrio, que es todo lo que forraba, digamos así, el perímetro de lo que era la morada del Señor era cubierto con lino, y eso está hablando de la justicia del Señor. O sea, los que entran al atrio se encuentran inmediatamente revestidos de justicia, y eso para nosotros en el Nuevo Testamento está dándonos una figura clara de lo que, por ejemplo, le encontramos en Romanos capítulo 3. Si usted me acompaña ahí a Romanos capítulo 3, verso 21 al 24, ahí encontramos esta verdad: como cuando alguien viene a Cristo, inmediatamente es rodeado de justicia. Dice Romanos capítulo 3, verso 21: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo importante, que al entrar al atrio, inmediatamente somos rodeados, cubiertos, no porque hayamos hecho alguna obra justa, sino aquí dice que es justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Sigue diciendo allí: para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Es el mensaje del Evangelio ahí en el tabernáculo de Moisés. La justicia nos
cubre. Cuando Dios nos ve como su morada, lo que Él ve es la justicia, cubriéndonos, el lino a todo nuestro alrededor, pero que nos fue dado gratuitamente, dice aquí en el verso 24. Somos justificados gratuitamente, no fue porque hicimos alguna buena obra. ¿Cuántas veces hemos oído personas que saben que viven en pecado, quizás dominados por algún vicio, y ellos dicen, no, es que yo sí quiero ir, sí quiero buscar de Dios, sí quiero ir a la iglesia, pero primero tengo que dejar este vicio, primero tengo que dejar este pecado? No es así el camino. El Señor llama a los pecadores y el primer paso es que Él, cuando ellos creen en Él, Él los cubre con su justicia. Ellos no tuvieron que haber dejado el pecado, sino que vienen a Cristo Jesús y creen en Él y el Señor los cubre con su justicia. Ese es el milagro maravilloso del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esta cortina alrededor del del atrio, muestra claramente que hay una separación, como usted puede ver en la figura que está en la pantalla, una separación entre los que están dentro del tabernáculo y los que están fuera. El atrio, lo que es toda la cobertura esa de lino con sus columnas, hacen la separación, porque es algo muy, pero muy importante entenderlo eso en esta hora. Estamos hablando de esto, hermanos, porque hay personas que creen que cualquiera tiene entrada, y cualquiera puede entrar y salir y estar en la presencia de Dios, pero no, hay que ser parte de, haber entrado allí al atrio, haber sido lavados con la sangre del Cordero para poder ser cubiertos con el lino y poder estar dentro. O sea que se ve ilustrado aquí, hermanos, en el atrio. Usted puede ver ahí el dibujo. Es una ilustración de que Dios hace una separación entre el mundo exterior y la morada de Dios. Literalmente, hay una separación entre la morada de Dios, los que están ahí dentro de la morada de Dios, y el mundo. Eso nos enseña a nosotros, hermanos, que hay que entrar y tener una relación con Dios para poder nosotros ser parte de su morada. Esto también nos está ilustrando en esa separación que Dios está marcando ahí, que no todas las personas van a ir al cielo. No todas las personas logran tener una relación con Dios, porque Dios ha puesto una separación. No el hombre, sino Dios mismo es el que lo ha puesto. Necesitamos aclarar eso, entender eso bien en nuestros corazones, hermanos. Así que reiterando esto, hermano, la justicia de Cristo en nosotros es lo que declara que nosotros somos justos. No es nuestras obras. Pero tengo que enfatizar esto. Dios sí tiene el plan y Él quiere que todos ellos que han sido declarados justos por la obra y la justicia de Cristo, Dios quiere que lleguemos a ser justos. O sea, hay una diferencia muy grande en solo ser declarado justo y llegar a ser justo. Eso es muy importante entenderlo. Y el tabernáculo de Moisés, todos los pasos desde la puerta hasta llegar a la mera presencia de Dios, nos dan esos pasos que debemos dar para ir avanzando y no ser solamente declarados justos, sino llegar a ser justos. Amén. Ahora, hermanos, acompáñenme a Éxodo capítulo 38, ahí donde estamos en el libro de Éxodo. Pero el capítulo 38, del verso 13 al verso 15, dice lo siguiente: del lado oriental al este, cortinas de 50 codos. A un lado, cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos,
con sus 3 columnas y sus 3 basas. Lo que está diciendo ahí entonces, como usted puede ver en la figura, la puerta tenía del lado derecho y del lado izquierdo, tenía 15 codos de cada lado, con 3 columnas y 3 basas. Cada columna tenía su propia basa. Eso está hablándonos otra vez, enfatizándonos lo que acabamos de decir, porque el número 15 lo que significa en la Biblia es una separación divina, una separación que Dios está haciendo, es lo que significa el número 15. Entonces lo que está diciendo en la mera puerta, desde la mera entrada, es que Dios hace una separación. Los que entren por esa puerta estarán siendo separados de los que quedan atrás, los que quedan fuera, es de lo que está hablándonos. Y desde el momento que dice ahí que son 3, es doble énfasis de que es una separación divina, porque el 3 nos está hablando de la deidad, como lo vimos cuando estuvimos hablando y estudiando acerca de la numerología y de la tipología. En la numerología vimos que el número 3 habla de la deidad, la divinidad. Entonces, la puerta con cortinas de los 2 lados, 15 codos, 3 columnas, está hablándonos de esa separación. Ahí es donde se enfatiza eso, hermanos. Amén. Hay gente que no acepta esto, porque no aceptan que Dios sea un Dios que haga esa clase de separaciones, pero es así, porque Dios no tiene comunión con la luz. La Biblia dice que Dios no tiene comunión con las tinieblas. La luz no tiene comunión con las tinieblas, ni Dios tiene comunión con Satanás. Es lo que dice la Biblia en Corintios. Entonces, hermanos, Dios sí hace separación. Hay personas que creen que aún hay mucha gente que cree que todos los caminos llevan a Dios. Pero lamentablemente eso no es así. Amén. Hay personas que dicen, no, yo nunca voy a cambiar de mi religión, porque yo nací en esta religión y en esta religión voy a morir. Yo creo que mi religión me va a llevar a Dios. Pero hermanos, por favor, escúcheme en esta hora si tú eres una de las personas así que piensan de esa manera. A los ojos de Dios, sí hay una diferencia grande entre una persona convertida a Él, que creyó en Cristo, y una persona que no cree, que no se ha convertido a Cristo Jesús, que no es su seguidor, que no ha sido cubierto con la justicia de Cristo. Sí, Dios hace una diferencia y una separación. Y es una separación que no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con ritos, no tiene nada que ver con la manera que esa persona se vista o la manera que esa persona habla. No tiene nada que ver con ninguna forma externa. Dios hace separaciones. Eso es un hecho. Para Dios, su pueblo es su pueblo. Aquellos que son lavados y han sido justificados por Jesucristo, y todos los demás que no. Con razón en la Escritura dice que en el día del juicio el Señor pondrá a su lado derecho a las ovejas y a su lado izquierdo las cabras, los cuales se perderán. Amén. Dios sí hace separaciones. Y si tú no estás dispuesto a entrar, estas cortinas de los 2 lados, número 15, hablan de que tú quedas separado de lo que está dentro, que es Dios mismo, porque es su morada de lo que estamos hablando. Amén. Bueno, hermanos, las columnas, ya vimos, vamos ahora a ver las partes, las columnas, las cortinas que te rodeaba, ahora las columnas. Es obvio que estas columnas son con el propósito de sostener las cortinas, para que se mantengan alrededor del atrio en su lugar. Estas columnas eran hechas de madera de acacia, y la madera, como lo vimos la vez pasada y hablando ya del tabernáculo de Moisés, y lo vimos
lo podemos ver en el curso de tipología. La madera habla de la humanidad, ya que árboles en la Biblia habla de hombres y madera sale de árboles, pero árboles que han sido en primer lugar matados después de un proceso grande de descortezarlos, aserrarlos, etcétera, etcétera, un proceso difícil para que hombres lleguen a ser madera, pero no deja de ser una humanidad, un hombre tratado, la humanidad. De eso está hablándonos la madera. Según Gálatas capítulo 2, verso 9, si usted quiere leerlo más adelante en su casa con más tiempo, según Gálatas 2:9, columnas está hablándonos de hombres, de siervos de Dios, creyentes espirituales, es de lo que habla las columnas, porque tienen que ser creyentes que espiritualmente han madurado, porque son columnas que sostienen. En este caso, si estamos hablando de la iglesia, como lo que es el conjunto del cuerpo de Cristo, como lo enseña el apóstol Pablo, esas columnas son esos hombres espirituales, creyentes espirituales maduros. Es de lo que está hablándonos columnas. Podemos imaginarlo, ¿verdad? El atrio rodeado, sostenido por hombres maduros, creyentes, de madera, es lo que está diciendo aquí. No son ángeles, no son seres no son superhombres, ¿verdad? Algo sobrenatural. No, la madera está diciendo que son seres humanos, pero maduros, que sostienen esas columnas, sostienen todo lo que es la estructura del atrio. Amén. También Cantares capítulo 5 verso 15 nos dice que las columnas también son figura de piernas. Si usted quiere leerlo después, Cantares 5:15. Las columnas son una figura de piernas. ¿De qué nos hablan las piernas? Las piernas nos hablan de caminata, nuestra caminata. Entonces, estas columnas alrededor del atrio representan también nuestra caminata. Y lo que sigue es las basas en que estaban esas columnas para ponerlas, para que tuvieran una solidez sobre el suelo. Esas basas eran de bronce, es lo que dice la Biblia. Entonces, aquí hace ya más sentido esto que estoy diciéndole, que las columnas son figura de piernas, de caminata, porque tienen una base que es de bronce, y esa base de bronce, lo vimos en tipología, perdonen que tanto repito esto, pero el bronce habla de juicio. Muchos pasajes en la escritura muestran que el bronce está en el contexto de juicio, lo vimos en ese curso. Entonces, ¿de qué nos está hablando esas basas de bronce? Está hablándonos que esas columnas que están representando nuestra caminata tienen una base de bronce, una caminata que ha sido juzgada, una caminata que ha sido probada por Dios. Es de lo que nos está hablando. O sea, esas basas de bronce es como que fueran los pies de esas piernas que está simbolizado con las columnas. Entonces, es como en Apocalipsis lo vemos eso muy claro. Cuando el apóstol Juan ve a Jesucristo, dice allí que él ve a Jesucristo y ve sus pies como bronce bruñido. O sea, los pies del Señor Jesucristo como bronce bruñido. También toda su caminata de Jesús fue probada, fue juzgada, y él venció. Él venció. Es de lo que está hablando esas columnas con basas de bronce. Hombres que su caminata fue probada, fue juzgada. Es de lo que nos está hablando el bronce, hermanos. Nosotros podríamos ser líderes muy exitosos, ministros muy famosos, o podríamos ser quizás hermanos en nuestra propia congregación local de mucha estima, porque de fama de muy espirituales y muy maduros. Pero si no tenemos
pies de bronce, basas de bronce, sino nuestros pies son de barro, como aquella imagen que soñó el rey Nabucodonosor, recuerdan. Esa imagen fue destruida, cayó completamente. También nosotros seremos destruidos si nuestra caminata no es probada y juzgada por el Señor y haber salido aprobados por el Señor. Es de lo que está hablándonos esas basas de bronce. También dice la Escritura, hermanos, que estas columnas tenían unos capiteles o cabezas en la parte de arriba de plata. Esos capiteles o cabezas de plata, si va conmigo ahí a Éxodo, donde estábamos en Éxodo capítulo 38, verso 17, dice de la siguiente manera: las basas de las columnas eran de bronce, como ya lo vimos. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo, las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. Amén. En este verso, hermanos, si usted tiene ahí está haciendo apuntes o pone notas en su Biblia, en esta versión de la Reina Valera, capítulo 38, verso 17 de Éxodo, donde dice capiteles, no es una palabra que significa capiteles, sino que en el hebreo lo que está hablando ahí que significa ganchos. O sea, cuando dice esos capiteles ahí esas columnas tenían ganchos, y en esos ganchos era donde se iban a sostener las cortinas. O sea, son los ganchos, esa palabra capiteles. Y luego dice asimismo, ahí en el verso que estamos leyendo, usted ve ahí que dice, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, y asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas. Las cabezas, esos sí son los capiteles, o sea, la parte superior de la columna, esos sí son los capiteles, también de plata. Entonces los ganchos, los capiteles y las molduras de toda la parte alta de la columna eran de plata. Amén. Entonces, estos capiteles, que es la cabeza, como dice aquí en la versión Reina Valera, ¿verdad? Está hablándonos la cabeza, cuando menciona en la Biblia cabeza, está hablándonos de varias cosas. Una puede ser autoridad, pero también está hablando de nuestros pensamientos. Es de lo que está hablando los capiteles, nuestra mente recubierto de plata. ¿Y qué es la plata? Si usted recuerda, si ha estado siguiéndonos en lo que hemos estado estudiando anteriormente, la plata significa dos cosas. Uno, significa redención, como lo vimos la última vez cuando hablamos de la plata. Y número dos, la plata también habla de la palabra de Dios. Recuerda que la Biblia dice que los labios del Señor como hilo de plata, hablando de la palabra de Dios en los labios. Romanos capítulo 12, verso 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Qué está diciéndonos ahí? Que nuestro entendimiento debe ser renovado. Por eso está, recuerda, es una columna de madera, humanidad, esos pensamientos humanos, pero renovados con plata. Para, dice ahí, que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso solo se logra, hermano, haciendo que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Cuando la palabra de Dios llena nuestros corazones, de esa manera nuestro entendimiento va siendo renovado. Y es de lo que significa esto. Esa cabeza de la columna recubierta de plata que está hablándonos de la palabra de Dios. Es lo que estamos viendo aquí. Amén.
Amén. Entonces, hermanos, lo que vemos en esta figura es que una persona con una mente que está cubierta de plata, con un entendimiento renovado, van a ser creyentes que van a permanecer firmes como columnas. Amén. Personas que su mente no ha sido renovada van a ser fácilmente turbados, engañados, quizás con no muy indecisos, no son columnas firmes. Pero aquellos que su entendimiento ha sido renovado por la palabra preciosa de Dios, son columnas firmes. Es lo que vemos al ver esa columna. Amén. Es la figura preciosa que Dios nos da en el tabernáculo de Moisés. Es precioso, ¿no, hermanos? Amén. También había en la parte alta de la columna molduras y ganchos. Molduras y ganchos. Eso lo encontramos ahí también en la escritura. Y dice, ahora, hermanos, ¿qué eran esas molduras y ganchos? Como le dije hace un momento, ¿verdad? En los ganchos es donde se sostenían las cortinas. Amén. Y esos ganchos y esas molduras también eran de plata. Número 1, hermanos, en esto que estamos viendo aquí, la palabra moldura, según el hebreo, según la raíz de esa palabra hebrea, la palabra moldura significa cuando hay deleite y un amor a algo, que eso te hace adherirte a ello, agarrarte a ello, ceñirte. Eso es de lo que está hablando la palabra moldura. Esa moldura en la parte alta de la columna está hablando entonces de eso, de esa palabra hebrea. Está hablando de que está ceñido allí, agarrado allí, adherido ahí, pero porque para ti es un deleite, porque tienes un amor hacia ello. Es de lo que está hablando. Un amor por la palabra de Dios. Es de plata, recuerda, las molduras son de plata. Está hablándonos de eso. Y número 2, el gancho, que es donde se sostenía la cortina. Dijimos que la cortina está hablando de justicia, la justicia de Cristo. Entonces, el gancho es lo que hace que se adhiera a nosotros la justicia, que esté sostenida ahí en nosotros la justicia, el lino. O sea que para que la justicia esté en nosotros necesitamos ese gancho. Si no, se caería, no se podría sostener. Así que entonces el significado que logramos ver en esto, hermanos, es lo siguiente, se lo voy a leer. El significado, imaginémoslo eso. Un gancho de plata con una moldura de plata allí sosteniendo la justicia, el lino. Esa figura en su mente, imagínelo, o puede verlo en la figura. Está hablando de un amor y deleite por la palabra de Dios. Y ese amor y deleite por la palabra de Dios hace que ella permanezca en nosotros. La palabra de Dios. Recuerda, hay un pasaje donde el Señor dice que en sus corazones no hay cabida para mi palabra. O sea que para que haya cabida en nuestro corazón a su palabra y permanezca ahí su palabra, tiene que haber un amor y un deleite por esa palabra. Y eso hace que nosotros podamos caminar con rectitud. Es de lo que está hablándonos esta figura preciosa de la columna, los ganchos, la moldura, todo de plata sosteniendo la justicia. Un amor y un deleite por la palabra de Dios. Amén. Y por último, hermano, las estacas y las cuerdas. Eso lo encuentra usted en Éxodo capítulo 35, verso 18. Las estacas y las cuerdas. Es como cualquier tienda de campaña, cualquier carpa, va a ser sostenida por cuerdas y por estacas. O sea, si no hay cuerdas y estacas, esa tienda de campaña,
o esa carpa va a caerse. Lo mismo sucedía con las columnas y las cortinas. Necesitaban ser sostenidas por cuerdas y estacas. Era lo que sostenía toda la estructura del atrio. Amén. Ahora, cuerdas. En el profeta Oseas, si usted tiene su Biblia ahí, en el capítulo 11 de Oseas, el verso 4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui a ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Pero leo esto para que entendamos que la Biblia está diciéndonos allí que las cuerdas están hablándonos de amor. Amén. Pero hermanos, también necesitamos ver las estacas, porque las estacas eran muy importantes, porque sin las estacas las cuerdas no funcionaban. Amén. Es lo que está hablándonos aquí la Escritura. Y las estacas, hermanos, según Colosenses capítulo 1, verso 23, usted lo quiere leer después, nos muestra que las estacas está hablándonos de la fe. Porque la fe es lo que va a mantener firme la estructura. Es de lo que dice ahí Colosenses capítulo 1, verso 23. Voy a leerlo, mejor para entenderlo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, dice. O sea, para estar firmes y bien fundados, es lo que está diciendo Colosenses 1:23, necesitamos la fe. Y dice: y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es lo que dice Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Esto es importante, muy importante, hermano y hermana que me escuchas. Saber que esa estaca representa la fe. Tal vez muchos de los que me están escuchando en alguna ocasión han querido poner una carpa, una tienda de campaña en un lugar arenoso, digamos en la orilla de la playa. Y tienes unas estacas que trae la carpa que son unos alambritos tal vez. Apenas son delgaditos como un clavo. Delgado. Trata de poner una carpa en la orilla del mar, ahí en la arena, con esa clase de estacas, y vas a ver que no va a funcionar. Las estacas tienen que estar, como dice aquí Colosenses 1:23, bien fundadas y firmes en la fe. Amén. O sea que es de lo que está hablándonos. Entonces, hermanos, toda la estructura de las paredes del atrio que estamos viendo, que era de columnas con lino, toda esa estructura era como una protección. Es para lo que sirve un muro, digamos, una valla, una cerca. Entonces, toda esa estructura del atrio está formando una protección a los que están dentro. Una protección es de lo que está hablándonos. ¿Por qué le digo eso, hermano? Para que leamos Primera de Tesalonicenses 5:8 y vamos a entender por qué le digo esto de que esa estructura del atrio era una protección. Aunque es obvio, ¿verdad? Pero Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 8 nos va a decir que esa protección es la fe y el amor. Y acabamos de decir entonces que la fe son las estacas y el amor son las cuerdas. Primera de Tesalonicenses 5:8, vaya conmigo por favor. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Habiéndonos vestido con la coraza
Y la única función de una coraza es protección, que es de lo que estamos viendo. Y esa protección la da, dice aquí, fe y amor. Amén. Entonces, hermanos, es de lo que está hablando ahí la estaca y la cuerda, sosteniendo esa estructura. Porque sin fe y sin amor, la estructura se va a caer. Sin fe y amor estamos desprotegidos, porque las columnas caerán. Amén. Y así como la estaca no funciona para nada sin la cuerda, y viceversa, ¿verdad? La cuerda no sirve para nada sin la estaca. Leamos Gálatas 5, verso 6. Gálatas 5, verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Hermanos, qué linda es la palabra de Dios de verdad. Y al ver la figura del atrio, qué preciosa es. Pero debemos tener una fe en Cristo Jesús bien cimentada. Que cuando Satanás quiere llegar a tu vida para destruirte, lo primero que Satanás encuentra es la estaca. Y va a querer aflojarla. Va a querer arrancarla porque sabe que si logra sacar esa estaca, va a caer tu edificio, tu protección. Tenemos que tener una fe sólida en Cristo Jesús. Amén. Entonces, en conclusión, termino aquí, hermano y hermana. En conclusión, la sombra, la figura que está dándonos, todo lo que es el atrio, para nosotros nos da este mensaje. Imaginémoslo otra vez. Voy a poner otra vez la figura aquí de lo que es el atrio, rodeando todo el tabernáculo. El mensaje que está dándonos esa figura que Dios nos da es el siguiente. Desde el inicio de nuestra caminata, porque dijimos las veces anteriores que el atrio está hablando de el inicio, un principio, un comienzo. Y al ir más adentro del tabernáculo ya es caminar hacia adelante. Pero el atrio está hablando del inicio. Entonces Dios está diciéndonos desde el inicio de nuestra caminata, nos está mostrando varias cosas con el atrio. Las voy a leer, varias cosas. Número 1, nos está diciendo que somos débiles, imperfectos, mostrando nuestra humanidad. Eso es con la madera de que estaban hechas las columnas. No debemos olvidar nunca eso, hermanos. No debemos olvidarlo. Y llegar a querer, como Satanás, ¿verdad? Quiso subir al lugar de Dios, quitarle a Dios su lugar. Él no pudo permanecer en su posición donde Dios lo creó. Dios nos hizo seres humanos. Y de eso es lo que está hablando. El inicio de nuestra caminata, Dios está diciendo, tú eres un ser humano, pero yo te voy a cubrir con mi justicia. Y es el número 2. La justicia de Cristo nos cubre y nos separa del mundo. Entonces eso está hablando ahí. Su justicia nos hace separarnos ya del mundo. Ya no somos parte del mundo. Jesús lo dijo al orar por sus discípulos. Dijo, Padre, le dijo. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje en Getsemaní? No te pido que los saques del mundo, pero que los guardes. O sea, pero ahí está implicando que dentro del mundo, pero no parte del mundo. O sea que el Señor nos separa con su justicia. Número 3. Por eso nos podemos acercar a Dios con confianza. No porque hicimos obras, porque merecemos algo, hicimos algo que merece acercarnos a Dios, sino
hermanos, podemos acercarnos con confianza porque hemos sido revestidos de lino de la justicia de Cristo Jesús. De eso está hablando el atrio. Otra cosa que el atrio nos habla es que desde el inicio vamos a empezar a experimentar la cruz. ¿Recuerda las basas de bronce? Está hablando de eso, de la cruz, de ser probados. Pero eso Dios lo va a proveer desde el principio para podernos encauzar en ese camino que va a llevarnos a ser justos. Pero eso va a ser a través de la obra de la cruz para poder llegar a ser justos. La cruz se manifiesta en nosotros, hermanos, con juicios de Dios contra el pecado. Ahí es donde entramos a la presencia de Dios y empezamos a caminar y a aprender lo que es la obediencia. Algo que antes ni nos importaba. Hacíamos, pensábamos, decíamos, pero cuando empezamos a caminar con el Señor, la cruz nos lleva a la obediencia a través de juicios, a través de juicio de Dios hacia el pecado que hay en nosotros. Amén. Número 5, ahí es donde Dios pone un deseo en nosotros por su palabra. La plata, es lo que está hablando en el atrio. Antes no lo teníamos. Y esa es una característica de alguien que verdaderamente es hijo de Dios, alguien que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo y ha sido justificado por el Señor Jesucristo, cubierto de lino. Una de las características es esta, que un deseo por la palabra de Dios que llega a convertirse en un amor y un deleite por la palabra de Dios, lo cual va a ir renovando nuestros pensamientos. Ya cuando vienes a sentir, tú ya no eres el mismo, ya no piensas igual como lo hacías antes. Seremos personas que caminan en la fe y el amor de Dios, las cuerdas y las estacas. Todo eso es de lo que está hablándonos el atrio cuando lo vemos, hermanos. Dios te bendiga, hermano. Espero que puedas meditar en estas cosas que hemos hablado y llenarnos de gozo y de alegría delante de Dios, de cómo desde el mero inicio de la caminata con el Señor, Él nos ha provisto de toda esa bendición para un día llegar a la meta. Amén. Dios te bendiga y te invito para la próxima sesión y continuaremos con el tabernáculo de Moisés. Amén.